Continuando con la explicación de ejercicios de análisis de magnitudes en ejercicios de circuito paralelo, entonces hacemos la explicación de un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio igual es un circuito paralelo que cuenta con tres resistencias, R1, R2, R3. En la resistencia 1 decimos que pasan 6 amperios. En la resistencia 2 decimos que pasan 4 amperios. En la resistencia 3 el valor de la resistencia es de 40 ohmios. ¿Qué otro dato están dando? Están dando el valor de la corriente total. Me piden averiguar el valor de la resistencia 2 y me piden hallar el valor de la potencia en la resistencia 1. Entonces es necesario, pues como lo habíamos dicho anteriormente, tener mínimo 2 datos en cada resistencia para poder desarrollar la actividad. Pero si observamos, aquí hay un dato, aquí hay un dato y aquí hay un dato. Pero hay una de las resistencias en donde hay un dato que está escondido. Si logramos encontrar ese dato que está escondido, ya lograríamos tener 2 datos en alguna resistencia y a partir de esos 2 datos poder hallar el voltaje, que si hallamos el voltaje es el mismo en cualquiera de las resistencias. Entonces, haciendo el análisis del circuito, se observa que por esta resistencia están bajando 6 amperios, por aquí 4 amperios, pero que me están dando la corriente total. Entonces, si yo sumo esta corriente de 1, que hay en 1, si yo sumo la resistencia que hay en la resistencia 2, la corriente que hay en la resistencia 2, y observo que no hay corriente acá, pero que me están dando la total, entonces yo puedo encontrar el valor de esta corriente. Al encontrar este valor de la corriente ya tendría yo los 2 datos, que sería corriente y resistencia, y de esta forma hallar el voltaje. Y ese voltaje viene siendo el mismo en todo el circuito, ya puedo hallar entonces lo que me solicitan. Eso es como el análisis que uno voy a hacer previo. Ahora pasemos a la parte operativa. Entonces yo digo, si la corriente total es igual a la suma que hay en la corriente 1 más la suma que hay en la resistencia 2, la corriente 2, más lo que habría en la corriente 3, yo obtendría la corriente total. Despejando, entonces decimos que la corriente 3 viene siendo igual a la corriente total menos corriente 1 más la corriente 2. Entonces la corriente 3 viene siendo igual. ¿Cuánto es la corriente total? 18. Le resto a la suma de las 2 corrientes que tengo en el circuito, 6 y 4. Entonces, de 6 amperios más 4 amperios. Entonces la corriente 3 viene siendo igual a los 18 amperios menos 6 y 4, 10, los 10 amperios, de tal forma que esa corriente 3 para nosotros es de 8 amperios, y entonces ya hallamos la corriente 3, que era la que estaba haciendo falta acá. Entonces yo digo que por aquí están pasando 8 amperios. Ahí ya tengo entonces 2 datos, la resistencia y la corriente, y teniendo 2 datos se puede hallar el voltaje. Entonces procedamos a hallar el voltaje. El voltaje 3, ¿a qué es igual? No lo sabemos, lo vamos a averiguar. ¿Qué dato tengo en la resistencia 3? La resistencia 3, que vale 40 ohms. Resistencia 3, 40 ohms. ¿Qué otro dato tengo? La corriente 3. ¿Cuánto vale? Corriente 3, me dice aquí el ejercicio que fue lo que hallamos, que vale 8 amperios. Quiero hallar el voltaje, entonces tengo estos 3 datos, miro cuál fórmula me sirve,
miramos que es la segunda fórmula, entonces decimos que voltaje es igual a I multiplicado por R. Voltaje 3, corriente 3 y resistencia 3. Entonces, y ya reemplazamos en la ecuación los datos que tenemos. Entonces, voltaje 3 viene siendo igual a corriente 3, 8 amperios, multiplicado por resistencia 3, 40 ohmios. Al hacer esa operación de 8 por 40, 8 por 4, 32, da 320 voltios. Y ese viene siendo el valor del voltaje 3. Entonces el voltaje 3 me da 320 voltios. ¿De qué me sirve haber hallado este voltaje? Pues este voltaje es el mismo acá, el mismo acá y el mismo en la fuente, porque recordemos que en el circuito paralelo el voltaje siempre es el mismo. Ahora sí podemos empezar a desarrollar el ejercicio. Inicialmente entonces me piden que haya el valor de la resistencia que hay acá. Esta resistencia no la conocemos. Entonces me dicen que haya la resistencia 2. ¿Qué datos tengo? Hay uno que estoy viendo acá, que es de 4 amperios, que es la corriente. Es la corriente 2, 4 amperios. ¿Y qué otro dato tengo? Que es el que está invisible. Es el voltaje. Recordemos que es el mismo. Entonces voltaje 2 es igual a 320 voltios. Busco una fórmula que me sirve. Me sigue sirviendo esta, que dice que voltaje es igual a I por R. Como están pidiendo que haya la resistencia, entonces despejamos. Entonces, resistencia 2 queda igual a, esta corriente está multiplicando, pasa a dividir debajo del voltaje, entonces será voltaje dividido la corriente. Ya lo que sigue es reemplazar los términos. Entonces decimos que la resistencia 2 es igual al voltaje. El voltaje vale 320 voltios dividido la corriente 2. Tenemos que es de 4 amperios. Resolvemos el ejercicio. Resistencia 2. Entonces 320 dividido entre 4 da 80. Entonces la resistencia 2 me da 80 ohms. Me queda hallar la potencia 1. En la potencia 1 también existen dos datos, el que se puede ver y el otro que es el que es para todas, que es el voltaje. Entonces tengo corriente y voltaje. Entonces vemos potencia 1 igual interrogación, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué datos tengo? Pues está la corriente 1, vale 6 amperios. ¿Qué otro dato tengo? Correcto, el voltaje 1, que es de 320 voltios. ¿Cuál fórmula me relaciona esas tres magnitudes? La primera, ¿cierto? Potencia igual a corriente por voltaje. Entonces la escribimos. Entonces potencia es igual a la corriente por el voltaje. Potencia 1, corriente 1, voltaje 1. Potencia 1 igual a la corriente 1, que vale 6 amperios, multiplicado por el voltaje 1, 320 voltios. Esta potencia 1, después de haber hecho la multiplicación de 6 por 320, da 1920 watts. No olviden colocar siempre las unidades a lo que estamos hallando, vatios, ohmios o voltios. Entonces esta es una segunda explicación de análisis de magnitudes eléctricas en circuito paralelo.